cómo entender. 8:48, Valentina, ya estamos a 14 de enero, aunque yo le decía ayer que oficialmente para muchos, aunque por ejemplo para nosotros los periodistas y bueno, para muchas personas en realidad, pues el año empezó hace 14 días, pero para una buena cantidad de personas estaban todavía descansando, estaban todavía en época de fin de año y pues el día y el año empezó realmente ayer, martes 13. Sí, que se retomaron entonces, veíamos ya nuevamente, por ejemplo, el tráfico, que es una medición muy importante de las ciudades, ya vuelve a la normalidad, vuelven las congestiones, vuelve otra vez, digamos, esa normalidad en cuanto a los horarios de trabajo, a los horarios, por ejemplo, de estudio. Ya muchos se están preparando para retomar las clases de los colegios públicos, los privados, las universidades, y con eso vuelven entonces las cuentas de cómo es que van a ser los gastos este 2026, en especial luego de aumentos tan significativos como se dieron, por ejemplo, en el salario mínimo. Y es que para allá iba yo, usted me cogió la idea. Y es que pues ya llevamos 14 días desde que empezó a regir el nuevo salario mínimo para 2026, que aumentó en 23% y que quedó, recordemos, en 2 millones cerrados, incluyendo el auxilio de transporte. Pero como en este momento se está retomando, los que estaban en vacaciones están volviendo y demás, pues empieza a circular en redes sociales mucha información, por supuesto gente volviendo a sus conjuntos residenciales y diciendo, óigame, aquí qué va a pasar, la cuota de administración se sube, aquí qué va a pasar. Y yo creo que es importante hablar de este tema, porque una de las cosas que en teoría debe subir con el IPC es la cuota de administración, le debe subir el arriendo, esto en teoría, porque hay muchas dudas de aquí qué va a pasar. Exactamente, la gente está haciendo cuentas de qué me va a subir con la inflación y qué me va a subir con el salario mínimo, teniendo en cuenta que fueron cifras muy diferentes, muy espaciadas, pese, digamos, a los diferentes recomendaciones de sectores. Lo cierto es que ya los temas ambos están por decreto o ambos están también por las cifras que entregó el DANE, y eso comienza entonces a calcular, porque mucha gente estaba esperando que esto, digamos, subiera lo que se esperaba, lo proyectado para cambiar sus cuentas, pero ante ese aumento, incluso el mismo presidente Gustavo Petro ha planteado la posibilidad o apoyo a diferentes sectores que no lo tengan en cuenta para hacer los ajustes que normalmente utilizaban. Entonces quizás por eso hay tanta confusión de qué entonces es lo que va a cambiar o desde cuándo va a cambiar. Y justamente, Valentina, el 10 de enero el presidente Gustavo Petro escribe un trino que dice lo siguiente: las asambleas de propietarios de propiedad horizontal, por favor no caer en arribismos. Cada dueño de empresa de seguridad privada gana el doble por cada vigilante. Tomen el índice de inflación como base, rechacen cualquier empresa empresarial o la administración del edificio, empresa empresarial, esto lo puso el presidente Petro, a elevar el costo total de la administración al salario vital. Ustedes son los dueños y dueñas de su edificio. Pero entonces, como empiezan a surgir muchas dudas, creo, Valentina, que es importante hablar hasta ahora con Raquel Garavito, quien es presidenta ejecutiva de Fede Seguridad, un gremio pues que agrupa justamente a todas esas empresas que prestan servicios de seguridad. Doctora Garavito, gracias por acompañarnos esta noche en Recap Blue. Bueno, Lucas, buenas noches, y Valentina, gracias por la invitación. Doctora Garavito, estamos empezando el año para muchos, hay muchas dudas en redes sociales, he visto comunicados de conjuntos residenciales hablando de la administración, del servicio de vigilancia, y empiezo preguntándole por esta tesis que pone el presidente Gustavo Petro. ¿Es posible para ustedes ajustar únicamente el IPC y no el salario mínimo vital, el 23%? Pues Lucas, lamentablemente es un trino sumamente desafortunado por parte del presidente, en el sentido que lo que se dice no se puede. Pero además el trino, digamos, trae 3 temas que son muy complejos. Por un lado, la tarifa de seguridad es una tarifa, la tarifa de vigilancia privada es una tarifa que es regulada, y esa está regulada desde el año 2002. Y posteriormente, digamos, cada año se saca una circular por parte de la Superintendencia de Vigilancia, en la cual dice cómo va a ser la fórmula para ese año según el salario mínimo. Y esa fórmula está tasada en salarios mínimos. Entonces, pedir que las empresas de vigilancia bajen la tarifa con alguna otra fórmula, como puede ser el IPC, pues no es posible porque es ilegal. Y que es lo más complejo del trino, que llama al sector un poco, lo hace sentir como arribismo. Y si hay un sector que realmente no es arribista en la economía, es este. Este es un sector donde, si nos ponemos a pensar, es de esos sectores donde estamos cerca del primer empleo. O sea, si yo te doy, por ejemplo, unos datos, o por ejemplo, este sector aporta cerca de 400,000 empleos, y 14,000 de esos empleos son para personas, por ejemplo, mayores de 60 años. Entonces, el adulto mayor se está viendo beneficiado. El 83,000 personas
son menores de 30 años. El 9% son mujeres cabeza de familia. Entonces, cuando uno empieza a ver estos números, dice, hombre, este es un sector que sí está muy cercano al colombiano, que arranca su vida laboral y que termina su vida laboral. Entonces, también es un poco antipático, digamos, este tipo de palabras que se utilizan en el trino. Y el tercer tema que nos parece muy complicado es afirmar que los dueños de las empresas de vigilancia ganan el doble por vigilante. Pues la verdad es que eso no es posible por lo mismo que explicaba yo al principio. Y es que la tarifa está regulada y el 85% de los costos que tienes tú en un turno se generan por el factor humano. Entonces, cuando tú tienes que el 85% de los costos se te generan por el factor humano, realmente los márgenes que tiene este sector son muy pequeños. Algunas empresas a veces llegan al 4%, pero generalmente las empresas tienen unos márgenes del 2 y el 3%. Sí, doctora Garavito, ya llevamos 14 días de haber empezado este 2026 y también pues hay otra cosa que se suma, esto para todas las empresas, no únicamente las de vigilancia, y es que tenemos también, a partir de julio se reducirá la jornada laboral nuevamente y también empezó a regir desde más temprano la jornada nocturna. En la práctica, todo esto, ¿cómo los ha impactado? Y ustedes, ¿cómo ven el tema pues del alza en los precios? Más o menos, ¿cuánto calculan que es lo que va a terminar subiendo un servicio de vigilancia? Porque lo que le digo, en este momento, y me ha pasado en varios grupos y demás, están preguntando, óigame, la administración, ¿cuánto puede subir? ¿Cuánto va a subir el servicio de vigilancia? Yo sé que esto seguramente dependerá de cada conjunto, pero en general, ¿cómo lo han visto ustedes? Pues realmente aquí se nos están uniendo varios factores. Entonces, como tú lo mencionas, esta tarifa, como les mencionaba, es una tarifa regulada. Al ser una tarifa regulada, lo que se buscaba era proteger al trabajador. Entonces, cuando tú quieres proteger al trabajador, tú te tienes que ajustar a cada uno de los cambios normativos que se dan en la ley. ¿Cuáles han sido los cambios que se dieron? El año pasado, mediante la reforma laboral, hubo un cambio significativo de la reducción de la jornada. Nosotros teníamos una jornada laboral de 48 horas, se reduce a 42 horas. Por el otro lado, hay una disminución de las horas diurnas y un aumento de las nocturnas. Entonces, estamos hablando que se reduce en 2 horas las horas diurnas. Y el tercero de los cambios es que empezamos a tener un aumento en los dominicales y en los festivos que va a llegar a un 90% de la tarifa. ¿Esto qué significa? Que a lo largo del primer semestre del año, mientras se hacen cada una de las implementaciones de estos cambios, vamos a ir teniendo unos números diferentes y el incremento puede llegar a ser cerca del 31,5 con todos estos factores. ¿Por qué, digamos, nosotros ponemos la alerta? Y esta alerta es muy importante tenerla. Cuando nosotros hicimos las mediciones, digamos, con la metodología del Banco de la República, lo que hicimos fue hacer una metodología muy parecida a la que se hizo en su momento con la reforma laboral. Podríamos tener impactados cerca de 15.000 empleos formales en todo el país. Entonces, esa es la primera alerta. Y la segunda es que, pues, esto nos puede llevar a que nos vayamos a la informalidad, porque reducir los costos. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas empresas, como lo he dicho yo públicamente, duden si sus empresas de vigilancia les empiezan a decir, yo le voy a dar una menor tarifa, porque legalmente eso no es posible. Y si se las están dando, empiecen a dudar, porque eso significa que están cayendo en la ilegalidad. Sí, doctora Garavito, a propósito de esta cifra que usted nos da, ese, digamos, 15.000 empleos que se podrían ver afectados, que están en riesgo, ¿qué puede pasar con esos 15.000 empleos? Es decir, ¿ustedes están tratando de hacer todo lo posible para proteger o es posible que cada empresa comience a hacer esos recortes masivos, a cambiar esas condiciones, a no contratar más teniendo en cuenta estos nuevos costos que se van a generar y que la vigilancia es un servicio esencial y más teniendo, por ejemplo, en cuenta el aumento de las construcciones de diferentes conjuntos residenciales? Pues Valentín, esa es una gran pregunta porque, digamos, no depende mucho de nosotros. Esto es un círculo vicioso. Depende del usuario y depende qué tanto quieran contratar las empresas de vigilancia. Por supuesto,
como el trino se refirió especialmente, digamos, a las juntas de administración, pues últimamente, digamos, la temática se ha centrado en eso. Pero lo que no hemos visto es que el sector de vigilancia está en todas partes. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, las alcaldías se van a ver muy afectadas. ¿Por qué? Porque tienen un gran consumo en materia de vigilancia. El transporte masivo tiene vigilancia, los colegios tienen vigilancia, los centros comerciales tienen vigilancia. Entonces, no va a ser solo el tema de las administraciones, sino cómo va a ser todo el sistema para pensar qué tanto va a reducir. Nosotros todavía no lo podemos estimar en el sentido que apenas están empezando a llegar las cartas a las empresas de seguridad, donde incluso muchas juntas administradoras le dicen a las empresas, lo voy a decir, digamos, casualmente, pues de malas, yo le voy a pagar hasta tanto. Y a las empresas de vigilancia les está tocando contestar, señor, esto no es negociable. A mí la ley me regula y la superintendencia me vigila. Entonces, uno de los llamados que estamos haciendo desde el sector de vigilancia es a la superintendencia en el sentido de, señores superintendencia, ustedes sacaron un... Sí, doctora Garavito. Vamos a retomar la comunicación, Valentina. Sí, nos explicaba algo muy importante, por ejemplo, nos decía de esas cartas que están comenzando a llegar a las empresas de vigilancia, porque lo mencionaba, el debate quizás se ha centrado en los conjuntos residenciales, pero esto también tiene que ver con el sector público, con las alcaldías, con los colegios. Y las empresas, colegios, universidades. Doctora Garavito, recuperamos la comunicación y usted nos contaba de esas cartas que comenzaron a llegar a las diferentes empresas por parte de quienes se encargan de la contratación de ese enlace, ya sea un sector público o privado, alertando que casi que de manera unilateral le están diciendo cuánto van a empezar a pagarles teniendo en cuenta los aumentos de los costos. ¿Qué entonces ustedes están encontrando en esas cartas y qué podría hacerse precisamente para que no se afecte el servicio que están prestando, pero tampoco la calidad de los trabajadores que están en su sector? Digamos que las empresas de vigilancia que quedan entre la espada y la pared, porque no es potestativo de las empresas de vigilancia cambiar la tarifa. La tarifa la regula el Estado y la vigila la superintendencia. De hecho, la superintendencia tiene que imponer medidas sancionatorias en el caso de que las empresas de vigilancia no estén cobrando la tarifa mínima que está establecida en la ley. Y esas medidas no son menores. Se pueden... Pongo un ejemplo, o sea, puede llegar... Sí, volvimos a perder, Valentina, la comunicación y sabe que me está escribiendo aquí un oyente y este es un tema que no es menor, principalmente se está viendo en ciudades como Bogotá, no sé si en Medellín también, y es el tema de los famosos edificios inteligentes. Sí, y es que entonces ya no se necesita mejor una persona. Pone una cámara, esto le dan a usted una tarjetica, hay unos que incluso funcionan con reconocimiento facial. O con aplicación desde el celular para activar el ingreso. Es bien complicado. Porque es que usted dice, bueno, no necesito que esté alguien ahí, pero por ejemplo, ríase el problema cuando usted le van a llevar un paquete y usted no está, por ejemplo. Claro, eso también pasa cuando tienen que ir a revisar algún tema, por ejemplo, los servicios públicos, normalmente debe estar una persona que esté supervisando o incluso cuando el mismo sistema no funcione, pues una persona debería estar muy pendiente de ser ese plan B. Retomamos, Valentina, comunicación con Raquel Garavito, quien es presidenta ejecutiva de Fede Seguridad, y quisiera preguntarle por eso que estamos hablando, doctora Garavito, ¿qué tanto están viendo ese fenómeno? En Bogotá es tal vez más común de estos edificios inteligentes, de pronto administraciones o conjuntos que dicen, oiga, no, mejor hacemos la inversión, compramos unas cámaras porque no nos da para pagar todo este incremento. Claro, pero además no estamos midiendo lo siguiente. Miren, el sector residencial sí es muy importante, pero no es solo el sector residencial el que se va a ser afectado. ¿Cómo haces tú para cambiar el tema de la vigilancia, por ejemplo, en un aeropuerto? Entonces no vuelves a tener vigilancias en un aeropuerto. Entonces esa teoría de que vamos a empezar a migrar completamente a la tecnología, pues no es tan real. Bueno, tenemos problemas en la comunicación con Raquel Garavito, presidenta ejecutiva de Fede Seguridad, pero eso es importante, Valentina, lo que nos está diciendo, y es que usted piensa, y la gran mayoría se le viene a la cabeza, pues el conjunto residencial, donde usted o yo vivimos, entonces se paga la cuota de administración y está el equipo que presta los servicios de vigilancia y seguridad.
Pero el aeropuerto, ¿sabe que no se me había pasado? Claro, el aeropuerto, uno siempre va y están la allí alcaldía, presentes. los centros comerciales, estamos hablando de los colegios también, muchos colegios públicos cuentan con un acompañamiento de seguridad privada, que justamente es la misma alcaldía o, por ejemplo, las mismas entidades del gobierno nacional tienen un acompañamiento de seguridad privada que se encargan de estar en esos controles. Pues es una petición que se está haciendo desde el sector, sobre todo a la superintendencia que se encarga de regular esto, como venga, estamos teniendo unos problemas, nosotros como empresas no podemos modificar las tarifas, no podemos modificar los tipos de servicios que tenemos, la disponibilidad de personal, y pues la idea es justamente proteger a quienes están, y por eso es importante que entre la superintendencia como entidad también del orden nacional a revisar cómo es que esto podría impactar. Volvemos, doctora Garavito, con usted, retomamos la comunicación y estábamos hablando de este tema, que es que normalmente se suele pensar en los conjuntos residenciales, pero ya nos decía usted, está el aeropuerto, universidades, centros comerciales, muchísimas empresas, alcaldías, gobernaciones, y entonces no es tan fácil eso de no, entonces mejor compramos una cámara y un par de elementos de seguridad y esto reemplaza pues lo que no podemos asumir ese costo. No, y muchas veces esto también depende de la conectividad que tengamos. Entonces, este es un país que no tiene conectividad, digamos, fácil en todo el territorio nacional. Ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, por supuesto, puede ser mucho más fácil en ciertos estratos, además, que hagan este tipo de implementaciones. Pero cuando nosotros nos vamos a otras ciudades o nos vamos a otros estratos, pues no necesariamente hacer el cambio de tener un puesto de trabajo de vigilancia se puede hacer tan fácil para migrar a la tecnología. Entonces, pues todo tiene sus ventajas y sus desventajas, pero donde todos empecemos a migrar a la tecnología, pues claramente que la situación que vamos a tener de desempleo en este sector sí va a ser muy grande. Y es un sector que, como yo les comentaba, sí protege a los trabajadores, porque lo que se ha querido es que cada vez sean más los de vigilancia que sean formales y no lo que popularmente llamamos como el cuidandero. Sí, directora, presidenta, quería hacerle una pregunta por uno de los temas que más ha, digamos, comentado el presidente Gustavo Petro en medio de las diferentes peticiones que le ha hecho el sector, y tiene que ver con las denuncias de presunta corrupción y irregularidades. Sabemos que ustedes mencionan, y lo ha insistido usted en esta entrevista, de la protección a quienes están trabajando en ese sector y también a respetar, digamos, toda la regulación que ya los acompaña a ustedes, pero ¿cómo se están blindando justamente de estas empresas fachadas que muchas veces utilizan los diferentes reconocimientos del sector para cometer una serie de delitos, como se ha conocido en algunos casos, de entregar certificados a quienes no necesariamente tienen esos permisos cuando se trata, por ejemplo, de porte de armas, o los que suelen entregar y acompañar las empresas de seguridad privada? ¿Cómo se están blindando ustedes de esto que denuncia el presidente Petro? Pues la verdad es que a final del año una noticia muy grande, digamos, con este tipo de comportamientos. Nosotros desde Fede Seguridad hemos sido enfáticos que las empresas que hagan parte de nuestro gremio tienen que ser completamente legales. Nosotros tenemos un sector que está absolutamente regularizado, formalizado. Todas y cada una de nuestras empresas cumple con la ley en todo el sentido, o sea, no solo con lo que estamos hablando de tarifa, sino que además cumplen con todos los temas laborales, de prestación de servicios, y apoyamos a que se investiguen las empresas que no están reguladas. ¿En qué sentido? Toda la información que tanto la superintendencia como cualquier ente de control nos requiere, inmediatamente estamos prestos a brindarla. Sin embargo, entendemos que no somos nosotros los encargados, sino que para eso, digamos, están tanto Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y también, pues, obviamente la